ocuparía de hablarles sobre el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no está abolido. Y quiero abordarlo con la conciencia de lo que voy a decir. Esto está en la palabra de Dios. Y pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que esta es la palabra de Dios? Adicionalmente, ¿cree usted que esta palabra Dios la dio para las naciones? En el primer caso, sabemos, es la palabra de Dios. En el segundo caso, nosotros los cristianos confesamos que esta palabra Dios la dio a las naciones. Si las naciones tienen el beneficio del autor de este libro, de Dios, entonces las naciones deberían, todas por igual, reconocer a Dios y reconocerlo como el único que merece nuestro reconocimiento, nuestra adoración y nuestra alabanza. Vamos al texto bíblico, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al versículo 6. Así reza la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Antes de ahondar en dos o tres aspectos que quiero mencionarles, deseo iniciar mi predicación con las siguientes palabras, registradas en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, de la Biblia viviente. Los labios de los sacerdotes deberían fluir en el conocimiento de Dios, para que el pueblo aprenda sus leyes. Los sacerdotes son los mensajeros de los ejércitos del Dios de los cielos, y los hombres deberían venir a ellos para buscar su consejo. Al referir esta escritura, lo que busco es hacerle entender a usted de la responsabilidad que cada ministro de culto o cada ministro de iglesia o cada pastor tiene delante de Dios y de los congregados. Es precisamente mostrar los dichos de la Biblia, mostrar el consejo de Dios de la manera en que está establecido, registrado en la Biblia. Reconozco que hay determinaciones dadas por Dios, que dada nuestra naturaleza humana y dada el hábitat en el que estamos, muchos de las determinaciones de Dios no las reconocemos, no las aceptamos, pero eso ya queda en la voluntad de cada persona. El deber del ministro de culto, el deber del pastor es enseñar. Por otro lado, el versículo dice que el pueblo vendrá al sacerdote para indagar sobre lo que Dios
dice sobre lo que necesita saber sobre alguna situación personal o sobre alguna decisión de vida que va a tomar, si es de conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, o es que esté, como decir, fuera o a punto de desobedecer. Así que cada vez que venimos al púlpito tenemos esa claridad y esa conciencia de que nuestro deber es enseñarle la palabra de Dios, explicarle la palabra de Dios de acuerdo a lo que el Señor nos permite, aunando también el grado de capacidad que se tenga. Por otro lado, deseo que piense sobre la obediencia o no de este mandamiento de parte de sus padres. Ya nos ubicamos cuál es el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etc. Entonces usted quizá no tuvo la dicha de la mayoría, o quizá no la mayoría, pero de algunos de nosotros. Aunque yo conocí el Evangelio a los 12 años, viví en una casa donde estaba rodeada de algunas representaciones religiosas y casi deificadas. Y la madre de quien a mí me crió, pues ella tenía ese hábito, esa costumbre de ser una adoradora de eso que estaba en casa. Al verlo y al recordarlo, aunque no vengo de esa descendencia biológicamente, pero de alguna manera podía afectar mi vida, según el texto bíblico, que el Señor está diciendo que esa es maldad. Esa es maldad. Entonces, algunos de ustedes proceden de ese concepto religioso y algunos de ustedes fueron dedicados a algunas de estas representaciones. ¿Qué hicieron entonces, según la Biblia, vuestros padres? Aparte de cometer un acto de desobediencia, de violentar la ley de Dios, estaba comprometiéndolo a usted para que siguiera esa misma línea o idea, obviando o ignorando que con eso estaba sentenciando su vida a un estado de maldición. Pero ellos así fueron enseñados, educados y pensaron que hicieron lo mejor. Ahora, por la palabra nos damos cuenta al punto o al campo donde fue introducido. Pero gracias sean dadas a Dios por algunos que conocieron a Cristo y han conducido a sus hijos en la observancia de este mandamiento. En un momento usted notará, desde luego, que el mandamiento implica no solamente el reconocer una imagen y postrarse delante de ello como idolatría, sino que vaya pensando en que todo aquello que tome el lugar que a Dios le corresponde, esa es idolatría. En ese sentido, aunque somos cristianos, algunos hemos o estamos en idolatría. ¿Por qué? Porque hay cosas que reducen mi devoción, mi reconocimiento, mi obediencia a Dios, y yo le entrego mi alma, le entrego mi vida a ello, y por eso estoy o puedo estar en idolatría.
Pero la idea principal es que Dios está diciendo, cuídense de no compararme con nada ni con nadie. Y cuídense de entregar su adoración cúltica a otro que no sea Dios o a una representación del mismo, lo cual Él está diciendo que no es aceptable. Ahora veamos el trasfondo de nuestro texto. Siempre, yo lo he dicho en los últimos tiempos, siempre que usted se encuentre con una lectura como esta, Dios habló. En este caso, Dios habló a Moisés. Debemos de tener cuidado, porque es Dios hablando, y lo que hizo Moisés y los escritores humanos fue precisamente transferir lo recibido, lo dicho de parte de Dios, para que tomara escritura y más tarde lo tuviésemos recopilado en un libro, en este caso la Biblia. Entonces, es necesario que cuantas veces leamos Dios habló, que reparemos sobre quién está hablando y la autoridad que tiene para hablar. En este caso, hablar es sinónimo de orden, es sinónimo de mandamiento. Entonces, los mandamientos de Dios no deberían de quebrantarse, sino deberían de cumplirse, de abrazarse y reconocer que quien lo está diciendo o ordenando tiene toda la autoridad para hacerlo. Y precisamente viene y se identifica y le dice a Moisés: yo soy Jehová tu Dios. Le está mencionando de una manera tan personal, tan particular, que para mí, al pensar que él apareciera diciendo yo soy Jehová tu Dios, esa particularidad podía ser algo maravilloso, extraordinario, porque él se está como ofreciendo o llevando al reconocimiento de quién es. Y cuando ya el hombre se da cuenta de quién es Dios, entonces se maravilla de tenerlo como aliado, si cabe la expresión. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esta palabra bien se podría parafrasear de la siguiente manera: yo soy Jehová tu Dios, que te creó y te formó a mi imagen y semejanza, y puse todo lo creado bajo tu dominio. Para no hacerlo tan particular que te saqué de la tierra de Egipto, tomémoslo entonces de la generalidad, cuando Dios se dispuso a crear al hombre a su imagen y a su semejanza, y que a la vez puso todo lo creado bajo su dominio y su autoridad. Entonces el que está hablando es el que lo creó a usted y a mí. El que está hablando es el que nos sostiene a esta hora, nos ha sostenido durante los días pasados y nos sostiene a esta hora, y aplaudimos diciendo que nos sostendrá en los días venideros. Gloria a Dios. Y eso que nos sostendrá en los días venideros también trasciende a ese lugar donde Jesús dice que se iría para preparar un lugar para nosotros. En segundo lugar, veamos el mandamiento en sí. Yo tengo no menos de 4 o 6 versiones diferentes para que usted vea una pequeña variante, y como busco enfatizar que usted y yo entendamos el mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tengas otros dioses aparte de mí. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas otros dioses además de mí.
No tendrás otros dioses aparte de mí. No adores otros dioses además de mí. No tengan otros dioses aparte de mí. Ahí está una claridad y ahí está una orden. No tendrás. Esto no es a criterio de cualquiera de nosotros. Esta es la disposición de Dios. Y le pregunto a usted, ¿tiene potestad, tiene autoridad Dios para dar tal orden? ¿O es una ocurrencia? ¿O es alguien que está fuera de control, fuera de tono? Porque Dios que se ocupe de las cosas allá, en la lejanía. Pero este hábitat nos pertenece y nosotros podemos vivir como querramos. Está bien, el ser humano ha determinado eso. Pero también debe reconocer que ese absolutismo con el que en algún momento se presenta tiene un fin. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Y parte del juicio podría implicar su ignorancia, su falta de afecto o su falta de reconocimiento de quién es Dios. Porque al decir que el hombre muere y que después viene el juicio, es que nosotros nos presentaremos delante de Dios mismo para ser juzgados según lo que nosotros hicimos y fuimos cuando estuvimos en la tierra. Ahora alguien dirá, eso está en la Biblia. Y como yo no creo en la Biblia, no me asusta lo que usted está diciendo. Bueno, yo no estoy pretendiendo asustar a nadie. Y también si eso es lo que usted o alguno de ustedes quiere pensar o creer, esa es su decisión. Eso es su realidad. Pero a mí se me obliga a hacérselo ver hoy. Ahora dirá también alguno, yo no soy de fe. Yo tengo mis puntos de vista y mis principios son más realistas que eso que ustedes enseñan y predican. Entonces, la Biblia me dice que para el hombre hay caminos que le parecen que son caminos de bien, pero al final son caminos de muerte. Y no solamente entonces está diciendo camino de muerte porque va a tener que morir físicamente, sino que equivale también a la perdición en lo que concierne a la eternidad. Entonces, el mandamiento concierne al objeto de nuestra adoración. Jehová el Señor y solo Él. No tendrá dioses ajenos o dioses diferentes, otros dioses delante de mí. ¿De dónde parte esta demanda o este mandamiento? Resulta que ya dice el Señor, yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Y en Egipto habían demasiadas deidades. Y el pueblo hebreo en ese caso tuvo que estar rodeado y envuelto de esas costumbres de los egipcios. Y no vamos a negar que algunos de ellos, es decir, de los descendientes de Abraham, fueron seducidos a eso. Pero no dejaron de estar pensando en el Dios de su padre Abraham y estaban de alguna manera expectantes. Y por eso fue que Dios les dio libertad de Egipto. Pero les advierte que ellos no tienen que llevar ni la idea ni los objetos en el camino. Y les advierte aún, a la tierra que ustedes van a llegar, van a entrar, es una tierra de idolatría. Y ustedes se deben de cuidar de abrazar a esas deidades cananeas, porque a causa de eso es que yo los estoy despojando de la tierra y se las estoy dando a ustedes. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil, una tierra maravillosa, que es la razón, son idólatras.
Y entonces el Señor, en vista de que el pueblo hebreo no hizo lo que Dios le pidió, vayan y muéstrenme a las demás naciones, a esas naciones que han caído en la idolatría, vayan y muéstrenme. Pero el pueblo no los atrajo a ellos, sino que el pueblo salió y se confundió con las costumbres idólatras de los pueblos. Por esa causa, cuando usted vaya leyendo el libro de los Jueces, se va a dar cuenta en los primeros capítulos todo el sufrimiento y todo lo que tuvieron que enfrentar a causa de abolir el primer mandamiento de la ley de Dios. De acuerdo a esto, el pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación con el mandamiento es dar la gloria, el honor, el afecto y el interés debido solo a Dios a cualquier criatura o cosa. Ese es el peligro. Los animistas, más en África, ellos viven en la ignorancia. Y muchos de los que vinieron del África, pasando por el Caribe, que venían con el animismo, encontraron ya los que habían implantado un pensamiento religioso en nuestra tierra para poder hacer algo seductor, voy a usar el término. El animismo lo relacionaron con nombres de hombres y de mujeres descritos en la Biblia como piadosos. Y de esa manera se introduce, suena un poco fuerte la expresión, la santería en nuestros pueblos. Entonces es pecado caer en el estado de idolatría. Nuestros padres cayeron en ese estado. El mundo en el que vivimos está en ese estado. Ahora, dije ya, no solamente se postra ante imágenes, como suele decirse, antepasados, sino que tienen cultos a personas que viven hoy, pero que les quita el sueño, les quita el tiempo. Algunos vieron la pelea y están frustrados. Porque al hermano Pacquiao le quitaron el triunfo. Y digo el hermano Pacquiao porque hoy temprano me leyeron algo de él, que va para la iglesia con su familia. En esta mañana, después de la porraseada, va para la iglesia. Allí pone, ahorita vamos para la iglesia. Es un hombre cristiano. El problema entonces es cuando ya personajes en las diferentes ambientes culturales empiezan a tomar control de nuestro pensamiento y de nuestra mente, y de repente estamos sin pensarlo quizá rindiendo culto, y hablamos más de esas personas que de Dios o de Cristo. Promovemos más a esas personas que a Cristo, porque andar con una camisa que diga Cristo es ya muy anticuado y es religioso. Usted debería de verlo como testimonio. Usted es cristiano, puede andar, pero muchas veces venimos con el número 10, venimos con el número 7, venimos con el número 11, ¿verdad? Y entramos con ese tipo de propuestas y de testimonio. Podría ser que no sea idolatría, sino que simplemente admiración. Pero puede ser que en un momento dado el mundo, digamos, caiga en eso, y lo refería a una rama, pero las demás también están en igualdad de condiciones. Así que en las últimas palabras delante de mí se insinúa que no podemos tener ningún otro Dios sin que Él lo sepa. O sea, Él no ignora que en mi corazón y en mi postración hay alguien adicional, hay alguien más. Él no lo ignora. Y
es un pecado que se le lanza al rostro y por lo tanto Dios no puede pasarlo por alto. O sea, es una ofensa que tengamos otros dioses delante de Él. Es una ofensa para Dios. Ahora bien, el segundo mandamiento concierne a las ordenanzas del culto o al modo como Dios quiere ser adorado. Note, en primer lugar, la prohibición. Se prohíbe incluso adorar las imágenes del Dios verdadero. O sea que si alguien tiene la idea de cómo es Dios y hace una pintura o levanta una efigie, pero dice, no, mire, a mí se me hace que Dios es así y por eso es que yo lo pinto y yo lo he formado así. Esto no tiene nada que ver con personas de la antigüedad, dice. Esto es Dios para mí, este es el concepto, la idea, la imagen que yo tengo de Dios. Pero viene Dios y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a él ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se llama entonces a esto cambiar la verdad de Dios en una mentira. Pues una imagen así es maestra de mentiras, pues insinúa que Dios tiene cuerpo, cuando sabemos que es un espíritu infinito. Dios no tiene cuerpo. Por otro lado, también nos prohíbe hacernos de Dios una imagen en nuestra imaginación como que si fuera un hombre parecido a nosotros. Nuestro servicio religioso debe ser regido por el poder de la fe, no por el poder de la imaginación. Entonces aquí está prohibido. Por otro lado, las razones para decretar esta prohibición. Número 1, el celo de Dios en materia de adoración. Él dice, yo soy Jehová tu Dios celoso. No es algo que Dios comparte, ni aunque digan que es Él o algún representante de Él. No. Aquí está diciendo claramente, vuelve tu mirada a mí. Yo soy el creador tuyo y yo soy el sustentador tuyo. Usted es creación de Dios. Usted está siendo sustentado y sostenido por Dios. Digan amén todos si lo creen. Porque me deja un poco preocupado, ¿verdad? Porque una iglesia como la nuestra siempre le llama respuestas así. Entonces el celo de Dios en materia de oración, yo soy Jehová tu Dios celoso. Y hace una declaración que es una decisión, el castigo que vendrá a los idólatras. Dios lo considera como gente que le odia. A los idólatras Dios los considera como gente que le odia. Él visitará entonces la maldad de los padres sobre los hijos. Ahora preguntamos, ¿es justo que una decisión como esa, que es personal, y en este caso de un padre, que arrastre a su descendencia por esta maldad? Porque la idolatría es maldad. Y no digamos si lo incursiona en lo mismo. Entonces viene Dios y dice a este padre, quiero decirte que hasta la cuarta generación de tu descendencia padecerá o sufrirá tu decisión. Pero cabe señalar que si esa descendencia de este idólatra rompe y dice, no más idolatría en mi vida, aunque sea la tercera generación, él está rompiendo y pasa entonces o inicia hasta 1000 generaciones de los que me aman. Los voy a visitar y los voy a bendecir.
Entonces Dios mismo, por haberse apartado del camino de la idolatría, esta niña, este joven, lo pone acá y ahora Dios dice, él va por una senda diferente. ¿Por qué? Porque él quebró, rompió esa vara de idolatría donde Dios era el principal ofendido. Alguien podría decir que eso es una injusticia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque fue mi padre. Sí, pero si usted continúa en lo mismo, ya no es injusticia, sino que esto es con conocimiento quizá, de seguir los pasos de nuestros padres que vivieron en la idolatría. Por otro lado, el primer mandamiento limitaba la adoración de Israel a un solo Dios, y el segundo decía que debían hacerla sin imágenes. Aquí hay que aclarar esto. No era una prohibición contra una obra artística, sino contra cualquier cosa que tomara el lugar de Dios, adjudicando el poder de Dios a esa pintura, declarando que en él reside el poder de Dios y que por eso se le venera, se le reconoce y se le adora. Por mucho tiempo escuchamos, a usted le dijeron, no, esa foto o imagen, como fuera, es como tener una fotografía de mi abuelita. ¿Se acuerdan que así nos decían algunos? Y vamos a aceptarlo. Entonces podríamos haber dicho, pues nunca quizás lo dijimos, ¿y por qué no cambia esa que no lo conozco yo, ni no tiene nada que ver con usted, y pone a mi abuelita? En primer lugar, no lo haría. ¿Por qué? Porque la concepción es diferente. Ahora bien, si alguien va a darle un reconocimiento a tal o cual persona por sus logros y por lo que fue o por lo que es válido. Ese no es problema. El problema es cuando ya se le comienzan a atribuir virtudes y exclusividades que corresponden a Dios y que pasa por un proceso y que estos tienen una autoridad para decretar y declarar. Ya desde ese momento, si usted lo recibe y lo acepta, y no solamente eso, sino que se postra y ruega y pide a Dios a través de, entonces cayó en idolatría. En la ciudad hay muchos monumentos. Y usted los puede fotografiar, se puede fotografiar con ellos, no hay problema. Pero el asunto es cuando ya se le ha dado un calificativo que riñe con el mandamiento de verlo como una deidad, aunque en menor escala, pero de alguna forma estamos poniendo nuestra confianza y esperanza. Cuando la confianza y la esperanza de los hombres debe ser puesta única y exclusivamente en Dios, al que ahora estamos adorando y magnificando en espíritu y en verdad. Malditos los que confían o se entregan a estas costumbres. Eso es, en pocas palabras. Ahora, en tercer lugar, va a ver usted un ejemplo de que ni en persona los servidores de Cristo permitieron adoración. Santos de la antigüedad, principalmente neotestamentarios, que no aceptaron ser adorados. Primero veamos que reconocieron el principio de Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús fue tentado en lo que se llama el monte de la tentación.
Y entre todas las cosas que estaba pasando en la tentación, Satanás le dijo: si tú te postras y me adoras, todos estos reinos del mundo te los daré. Note que Satanás se califica como el dueño de todos los reinos. Es para pensarlo, hermano. Y peor aún si él está diciendo: el reino del Salvador me pertenece. Es para temblar, hermano. Entonces Jesús vino y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una reprensión al mismo demonio. Por estas palabras, nosotros bien podemos decirle lo mismo al diablo: no me vengas con ofertas a cambio de mi adoración. Mi adoración le corresponde solamente al Señor. Pero va a dejar pasar la oferta. Agarre la oferta y después se vuelve a Dios. Eso es lo que suele el enemigo decirnos hoy, y algunos caen o caemos en esa condición. Entonces, Jesús está reconociendo que Dios es el único que debe ser adorado. Pero Él, como Dios, sí permitió la adoración. Usted va a ver muchas veces cómo llegaron las gentes, las personas, y se postraron ante Él y lo adoraron. Lo adoró el leproso, lo adoró Jairo, el principal de la sinagoga, lo adoró la mujer griega y sirofenicia de nación, le adoraron tantos otros, y Jesús permitió la adoración porque Él es Dios. Ese Dios se hizo carne, es un misterio, pero se hizo carne para poder estar entre nosotros, para identificarse con nosotros. Pero Él era Dios y es Dios, y Él sí debe ser adorado. Pero los apóstoles en vida no permitieron ser adorados. El apóstol Pedro, por ejemplo, llegó a la casa enviado de Dios, a la casa, como se dice, de Cornelio. Cornelio era un militar, tenía un grupo de soldados bajo su jurisdicción, pero era un hombre piadoso. Y este piadoso escuchó la voz de Dios que dijo: he valorado tus ofrendas y tu piedad, las he tomado en cuenta y quiero que conozcas más sobre mí. Así que envía a hombres a tal lugar y allí estará esperándoles uno que se llama Pedro. Estos llegaron. Antes de tocar la puerta, ya Dios le había dicho: Pedro, te buscan. Ya Pedro entiende, aunque hubo allí un pequeño, razonamiento, pero al final se levanta y le cuentan la historia, y entonces él se dejó ir, como decimos, a la casa. Y cuando Pedro llegó, dice el texto bíblico, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿A quién adoró? A Pedro. Pero escuche lo que Pedro dijo. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ni en vida aceptó ser adorado, porque conocían el mandamiento y conocían y sabían que el único de adoración es Dios, y el hombre no puede esperar adoración de ninguno. Tenemos el caso de San Pablo,
Hechos capítulo 14, versículo 11 al 15 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Pero ahora tenemos otro caso. El apóstol Juan, en su caso, él se postró ante un ángel enviado del Señor. Ya aquí ya no es ser humano con ser humano, sino que aquí es que viene el ángel, viene del cielo, y viene Juan y reconoce ese ser celestial, y por ese conocimiento, dice el texto, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Así que hay que tener claridad si hemos de desarrollar esa parte de nosotros como seres humanos de adoración o de adorar. No podemos postrarnos ni confiar en nada que no sea Dios y que la misma palabra nos lo enseña y que es lo que Él determina. El texto bíblico habla claro que es una ofensa y eso es caer en maldición. Ahora, ¿qué dioses gobiernan su vida? ¿A quiénes usted les dedica su tiempo? ¿A qué está tan aferrado? ¿Qué es aquello en la que usted ve como un impedimento para en una entrega total para Dios? ¿Qué es eso que dice en un momento Dios sabe que lo amo y Dios sabe que yo quiero servirle, pero hay tal o cual cosa que no me deja o que tengo gratitud? Llevémoslo a ese punto. Este es un día, si es que cabe la expresión, un día de liberación familiar. Usted puede romper con esa maldición que produce la idolatría, que viene como herencia de nuestros padres, y volvernos única y exclusivamente al Señor. Y dije que se puede magnificar y reconocer los diferentes movimientos que hayan en las sociedades, a personajes, pero cuando ya se le lleva al estatus de ser como alguien más próximo, más inmediato o facultado para operar en lo sobrenatural y en lo milagroso, tengamos cuidado. Y eso es como decir, me es más fácil llegar por este y recibir de este que del mismo Dios, porque el Dios verdadero parece que no nos quiere, pero este sí nos quiere. En otra ocasión podré hablarles de qué espíritu opera en ellos, pero en este día
Solamente recordarles que el mandamiento no está abolido y que sigue vigente. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.